Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN. En nuestra tele son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Se agita escándalo de corrupción en la FIFA. Joseph Blatter fue acusado en Suiza de 3 graves delitos y podría ser detenido. Michel Platini, presidente de la UEFA, también empezó a ser investigado. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. El Papa Francisco llamó la atención sobre narcotráfico y medio ambiente. Habló ante líderes mundiales reunidos en la ONU. En las Naciones Unidas, el Papa Francisco dice que las agresiones ambientales y la crisis ecológica podría hacer que la humanidad no sobreviva. Además, en el mismo escenario habló el presidente Juan Manuel Santos sobre desarrollo sostenible. Las FARC continúa señalando a personalidades de Colombia, según su propia interpretación del sistema Justicia Especial para la Paz. Esta vez cuestionan al presidente Santos. Aumenta preocupación entre militares colombianos detenidos por nueva jurisdicción para la paz. La Corte Penal Internacional anuncia que analizará con cuidado el acuerdo de justicia logrado entre el gobierno y las FARC. Artículo del New York Times divulga mensaje del líder opositor venezolano Leopoldo López desde la cárcel. Asegura que seguirá luchando por una Venezuela libre. Los catalanes irán a las urnas el domingo. Artur Mas busca mayorías para su campaña de independizarse de España. Restos hallados en convento en Florencia, Italia, podrían ser los de Lisa Gerardini, la modelo que inspiró a Leonardo da Vinci. Noticias RCN con Joana Amaya. Volvió a agitarse el escándalo de corrupción en la FIFA. Joseph Blatter fue acusado de 3 graves delitos por la justicia internacional. La situación es tan delicada que el máximo dirigente del fútbol mundial podría ser detenido. El fiscal general de Suiza lo interrogó en el edificio de la FIFA en Zúrich. Michel Platini, presidente de la UEFA, también empezó a ser investigado por recibir de Blatter 2 millones de francos suizos, que equivalen casi a $2 millones. Cuando todo estaba previsto para que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, diera una rueda de prensa tras las últimas decisiones tomadas en el Comité Ejecutivo del Organismo Mundial que se realizó en Zúrich, el máximo dirigente decidió suspenderla 5 minutos antes sin dar explicaciones. El motivo, la visita inesperada de la Fiscalía Suiza, que decidió abrirle un proceso penal por sospecha de administración fraudulenta y apropiación indebida. El dirigente de 79 años fue interrogado en la sede de la FIFA por un documento del 12 de septiembre de 2005, en el cual Blatter firmó un contrato de derechos de televisión con el exdirectivo Jack Wagner, involucrado también en los escándalos de corrupción y pedido en extradición por los Estados Unidos. Este escándalo también parece salpicar al presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, quien será investigado por recibir del propio Blatter un presunto pago de $2 millones, los cuales habría recibido en febrero de 2011 por trabajos realizados entre 1999 y 2002. La Fiscalía Suiza realizó un registro general de la sede de la FIFA y de la oficina del presidente Joseph Blatter, de donde se llevó documentación para ser investigada. El Papa Francisco es quizá el líder mundial más preocupado por el medio ambiente. Hoy en la sede de la ONU en Nueva York llamó la atención de los líderes mundiales. RCN en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial Maritza Aristizábal. Maritza. Sí, Francisco volvió a sorprender al mundo. El Papa jesuita esta vez pronunció un contundente discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí, mirando a los ojos de más de 100 líderes mundiales, dijo que es hora de cuidar el medio ambiente. Aseguró que estos afanes descontrolados y estas ambiciones pueden generar que la humanidad no sobreviva. También se refirió al problema de narcotráfico, que aseguró no solo pasa por el tema de las drogas. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. El Papa Francisco proclamó que existe un verdadero derecho del ambiente. Hizo un llamado a protegerlo como un elemento clave e imprescindible para el ser humano. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. El pontífice, el cuarto en hablar ante Naciones Unidas, calificó el trabajo de la ONU como la respuesta adecuada y necesaria en este momento. La humanidad podría no haber sobrevivido al uso descontrolado de sus propias potencialidades.
También denunció el narcotráfico como un tipo de violencia que afecta a gran parte del hemisferio sur. Otra clase de guerra que viven muchas de nuestras sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra asumida y pobremente combatida. Pidió prohibir las armas nucleares y señaló que la amenaza de la destrucción mutua constituye un fraude a toda la construcción de Naciones Unidas. Y en esta cumbre sobre desarrollo sostenible también participó el presidente Juan Manuel Santos. Aseguró que es hora de que los países se unan para erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia. También hubo un momento para mencionar la paz y dijo que son justamente estos objetivos los que permiten garantizar la construcción de un país en paz. Mi país celebra y acoge estos objetivos, pues somos conscientes de que también son condiciones necesarias para la construcción de paz, y a su vez la paz en Colombia tendrá unos altísimos dividendos precisamente en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Será un círculo virtuoso. Y a esta hora el Papa Francisco celebra una muy concurrida misa en el Madison Square Garden, un escenario tradicionalmente reservado a las estrellas del espectáculo, pero que en esta ocasión congrega a fieles católicos. Miles de personas, se cree que al menos 20.000 personas presencian esta misa del Papa Francisco en su segundo día en Nueva York y ya el tercero en Estados Unidos. Este es el último evento que realiza allí, en la capital del mundo, antes de partir al Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Aquí está el Papa Francisco en el Madison Square Garden. El Dios con nosotros, el Dios que camina a nuestro lado, que se ha mezclado en nuestras cosas, en nuestras casas, en nuestras ollas, como le gustaba decir a Santa Teresa de Jesús. Padre para siempre, nada ni nadie podrá apartarnos de su amor. Vayan y anuncien, vayan y vivan que Dios está en medio de ustedes como un Padre misericordioso que sale todas las mañanas y todas las tardes para ver si su hijo vuelve a casa. Y apenas lo ve venir. Palabras con respecto a la familia, con respecto a la unión. Ha sido el mensaje que ha llevado el Papa Francisco desde que pisó Estados Unidos. El memorable, por supuesto, discurso que dijo en el Congreso, en Washington, esta mañana también en las Naciones Unidas con respecto al medio ambiente y cuando visitó la Zona Cero. Momentos muy emotivos para todos los latinos, pero también para todos los fieles católicos que han seguido la visita del Papa Francisco, que ya termina el próximo domingo. Una gira que ha estado marcada por esa fidelidad católica y, por supuesto, por los seguidores de todos los países que han llegado hasta él para escuchar estas palabras, ese escenario, el Madison Square Garden, que está lleno, miles de personas allí escuchándolo. De la paz. El andar hacia los otros para compartir la buena nueva, que Dios es nuestro Padre, que camina a nuestro lado, nos libera del anonimato de una vida sin rostros. Papa Francisco esta mañana estuvo en las Naciones Unidas, pero otro personaje que también fue protagonista fue la artista colombiana Shakira, con un mensaje de hermandad y paz. Así fue, ese es el mensaje en Nueva York. El Papa Francisco no estuvo presente durante su presentación, sin embargo, su canto sirvió de inspiración a todos los que las escucharon en un foro sobre medio ambiente en Naciones Unidas. Vivimos en un mundo en el que muchos de los que han nacido pobres morirán pobres. Nuestros niños tienen derecho a la igualdad de oportunidades, a prosperar y a ser felices. Con esa contundente reflexión inició su intervención la colombiana Shakira en la cumbre de la ONU en Nueva York. Imagina que no hay países, nada por lo que matar o morir. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Imagine
Imagine es el éxito que John Lennon inmortalizó en el año 1971. El Papa Francisco no estuvo presente durante la actuación de la barranquillera, pues debía continuar con su agenda. Aún así, Shakira cantó ante la mirada atenta de 130 jefes de Estado y gobierno. Demostró así que ella no es la única que sueña con un mundo mejor. ANCOL, la agencia de noticias que publica información de las FARC, continúa divulgando su interpretación del sistema de justicia especial para la paz. Esta vez, sus mensajes fueron contra el presidente Santos, a quien le preguntan si se va a someter a la nueva jurisdicción por haber ordenado la operación contra alias Alfonso Cano. Desde que se dio a conocer la recién acordada jurisdicción especial, ANCOL puso en el banquillo a personajes de todos los sectores de la vida nacional, que según dicen se les debe abrir investigaciones ante el Tribunal Especial de Paz por haber participado de manera directa o indirecta en el conflicto. Esta vez ANCOL, a través de su cuenta en Twitter, se refirió a las responsabilidades del presidente Juan Manuel Santos. ¿Y el nuevo tribunal juzgará a Juan Manuel Santos? El trino direcciona una página de una emisora de las FARC, la que un guerrillero que se hace llamar Francisco González asegura que el presidente Santos ordenó abatir a Alfonso Cano después de ser capturado vivo por las autoridades y que por este hecho debe ser juzgado y sancionado por la nueva Justicia para la Paz. En otro de los recientes trinos de ANCOL, también citan al expresidente Álvaro Uribe. Una celda de Miami en espera de Uribe. Con los brazos abiertos lo recibirá su ex colega y traicionado Don Berna. La plataforma de ANCOL, considerada afín a las FARC, también hace fuertes acusaciones contra exsecuestrados y algunas de las más importantes empresas del país. Aunque el ministro de Defensa aseguró que la fuerza pública está satisfecha con la nueva jurisdicción para la paz, algunos militares detenidos señalan lo contrario. Que sea una justicia simétrica, que sea una justicia equitativa, una justicia transicional equilibrada y simultánea en lo que respecta a los miembros de la fuerza pública. Pese a este anuncio del general Juan Pablo Rodríguez, un sector de los militares detenidos aseguró a Noticias RCN lo contrario. Según ellos, hay más dudas que certezas. Como es apenas lógico, en la vida en prisión todo es esperanza. No obstante, no entendemos la operatividad de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto a nuestras condenas. Tampoco entienden cuál es el enfoque diferencial del que ha hablado el gobierno. Es inexplicable desde la reciprocidad que continuemos privados de la libertad cuando los tiempos previstos como penas alternativas ya fueron superados ampliamente y hemos cumplido de manera sobresaliente con el tratamiento penitenciario impuesto. Es decir, que mientras que implementa o regula el mecanismo seguiremos privados de la libertad 2 o 3 años más. Recomiendan la suspensión de la pena hasta que sus casos sean revisados, pero el ministro de Defensa aclaró que ningún agente del Estado tendrá indulto o amnistía. Actualmente hay 1.058 militares detenidos sindicados y 955 condenados. El expresidente Uribe aseguró que los señalamientos que le hacen las FARC no le extrañan y que lo único que quieren los cabecillas guerrilleros es llegar al poder. Lo que me preocupa es lo que va a pasar con este país. La justicia entregada a la FARC, los militares a la cárcel, el Congreso como cárcel de la FARC, los civiles que han resistido todos estos años la extorsión y el secuestro, acusados por la FARC y amenazados. El embajador de Estados Unidos en Colombia destacó los avances del proceso de paz y dijo que en cualquier escenario se mantendrán las relaciones binacionales. Ahora es el tiempo, con la paz en el horizonte, hablar y pensar un poco acerca de lo que pueden ser las misiones de la Fuerza Armada en el futuro. Unas sugerencias con mucha humildad, con mucho respeto y también nuestro compromiso trabajar a mano con las Fuerzas Armadas y con el gobierno de Colombia en este proceso si quieren. La Corte Penal Internacional dijo que analizará con cuidado el acuerdo de justicia logrado entre el gobierno y las FARC. La fiscal general Fatou Bensouda afirmó que revisará las disposiciones acordadas para la creación de una jurisdicción especial para la paz. Se resaltó que se trata de un paso significativo, pero que la revisión se hará con las partes interesadas y con organizaciones de la sociedad civil. El líder opositor venezolano y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que explique por qué se utilizó un avión de la petrolera estatal PDVSA para movilizar al jefe guerrillero alias Timochenko a Cuba. Ellos tienen que rendir cuentas qué hacía el comandante Timochenko ayer movilizándose en un avión de petróleo de Venezuela. ¿Qué hacía un avión de PDVSA moviendo ayer a de dónde venía ese avión? ¿Por qué se utiliza un avión de PDVSA? No es la primera vez que vemos el uso de los recursos del Estado
Eso es corrupción para fines que no corresponden. Ayer ese avión no fue a Cuba para un tema que tenía que ver con el petróleo, un avión propiedad de la industria petrolera. ¿Qué hacía ese avión? Esa es una explicación que tenemos que solicitar los venezolanos. Los catalanes irán a las urnas el próximo domingo. Artur Mas busca la mayoría para continuar con su campaña de independencia de España. En la otra orilla, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario del PSOE, Pedro Sánchez, aceleran esfuerzos para impedirlo. Este viernes termina la campaña electoral en el marco de las elecciones autonómicas de Cataluña. Durante todos estos días, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido su tesis para lograr convencer a más votantes, pues según varias encuestas no lograría la mayoría absoluta en el Congreso catalán y eso dificultaría el llevar a cabo sus intenciones de declarar la independencia unilateral de Cataluña del resto de España. So independence is not the aim, is not the goal. La independencia no es el objetivo, no es la meta. La independencia o tener nuestro propio Estado es la herramienta que necesitamos para resolver todos los demás problemas. Pero los otros sectores políticos también han expuesto sus argumentos, pese a que históricamente son contrincantes políticos. En esta ocasión ni Partido Popular ni socialistas comparten la tesis de Artur Mas. Y porque quiero que todo el mundo que esté a favor de continuar siendo español, catalán y europeo, que esté a favor de la unidad de España, que esté a favor de la libertad, que esté a favor de los derechos de las personas, que no quiera que Cataluña se vaya de España, de Europa, a todos esos, muchos de los cuales, como vosotros estáis dando la cara, quiero que sepáis que el presidente del Gobierno de España está con vosotros y que podéis estar tranquilos. Frente a aquellos que quieren dividir la casa, nosotros y yo personalmente os digo que mi compromiso será ayudar a reconstruir la unidad de Cataluña desde el Gobierno de España. Según información difundida por los medios españoles, la lista de Artur Mas obtendría entre 62 y 65 diputados. La mayoría absoluta se consigue con 68. Mensaje del líder opositor venezolano Leopoldo López desde la cárcel de Ramo Verde. En un artículo publicado en el New York Times asegura que seguirá luchando por una Venezuela libre. Con la frase "no podemos solos", pide ayuda a la comunidad internacional. Y los restos hallados en el convento de Santa Úrsula, esto es en Florencia, en Italia, podrían ser los de la noble italiana Lisa Gerardini, la modelo que se presume inspiró a Leonardo da Vinci para su obra célebre, La Gioconda. Ahora deben realizarse pruebas de ADN y carbono 14 para confirmar si se trataría de la mujer cuya sonrisa inmortalizó a da Vinci. Muy bien, nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos en las curiosidades que nos deja el mundo, en las imágenes de la semana y más información sobre el escándalo de la FIFA. Ya volvemos. El mundo del fútbol sigue estremecido por el escándalo de corrupción de su máximo organismo. En el llamado FIFA Gate hay 14 directivos y empresarios de mercadeo acusados de varios delitos por la justicia de Estados Unidos. La presión de Estados Unidos sobre los máximos dirigentes de la FIFA ya lleva varios meses. Investigaciones que obligaron a Joseph Blatter a renunciar 4 días después de ser reelegido y a países como Suiza y Trinidad y Tobago a cumplir con el pedido de la justicia norteamericana de detención y extradición de 2 vicepresidentes de la rectora del fútbol mundial, entre otros directivos de altos cargos en este organismo y de varias empresas promotoras de los diferentes eventos. Estados Unidos siguió estrechando el cerco, lo que obligó a que la FIFA destituyera a su secretario general, Jerome Blake, por un supuesto soborno de $10 millones. Alemania, Holanda y Gran Bretaña se unieron a Estados Unidos para exigir un cambio radical en la FIFA y que sus principales ejecutivos pagaran con cárcel por acusaciones como lavado de activos, evasión fiscal y corrupción. Situación que además precipitó la salida de grandes patrocinadores. Rusia, que organizará el Mundial de 2018, respaldó plenamente a Blatter a través de su presidente Vladimir Putin, asegurando que esto era un complot deportivo y político contra su país y la FIFA, generando un enfrentamiento diplomático entre 2 de las grandes potencias del planeta.
Con todo este escándalo, uno de los más beneficiados fue la cabeza mayor de la UEFA, Michel Platini, quien decidió el pasado 30 de julio confirmar su candidatura para reemplazar a Joseph Blatter. Investigaciones que van muy rápido y con resultados concretos y que tienen a la FIFA en la peor crisis de su historia. Los instantes más especiales de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos y un perro que se divierte mucho en una cubeta, algunas de las imágenes que nos deja el mundo esta semana.